Sabes, cuando estás hablando en la entrevista de selección y el reclutador ni siquiera parece estar prestando atención, sino que está tecleando frenéticamente, ¿qué crees que realmente están escribiendo? Bueno, te voy a decir, no es exactamente lo que piensas. De hecho, la mayoría de la gente piensa que el reclutador está escribiendo todo lo que dices y que está haciendo una evaluación técnica profunda de tus habilidades. En realidad no es así. En la primera llamada, en realidad no están evaluando tu encaje técnico a fondo. De hecho, normalmente es algo bastante superficial. En cambio, simplemente están decidiendo si pueden o no armar un caso a tu favor. Y eso suele suceder muy temprano en la entrevista. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Si eres nuevo aquí, mi nombre es Brian, soy el fundador de A Life After Layoff, estratega de carrera y reclutador corporativo, y me he propuesto desmitificar cómo funcionan la búsqueda de empleo y las carreras en las grandes corporaciones. Así que si este tipo de contenido te interesa, tal vez tú mismo estés buscando trabajo activamente, asegúrate de darle al botón de suscribirte. Ahora, juzgando por los comentarios, este es, sin duda, un tema delicado. Veo que la gente se queja constantemente de que los reclutadores no tienen experiencia técnica profunda y ni siquiera conocen los puestos para los que están reclutando. Y para serte completamente honesto, tienes razón. No tienen una experiencia técnica profunda en los puestos para los que están reclutando en muchos casos, pero ahí es donde está la confusión. La gente espera que el reclutador básicamente sea un especialista en ese puesto para el que está reclutando, que tenga experiencia técnica profunda, que haya hecho el trabajo, que conozca todos los detalles, que pueda profundizar en el tema, que puedan intercambiar opiniones contigo sobre los matices del puesto en el que trabajas. La realidad es que eso simplemente no es así y ni siquiera es realista. Tienes que entender algo. Un reclutador normalmente está reclutando para 20 a 25 vacantes al mismo tiempo, así que son puestos totalmente diferentes de todo tipo de perfiles, todo tipo de roles y diferentes gerentes de contratación. Y simplemente no es realista ni tiene sentido por costos esperar que el reclutador haya trabajado en cada uno de los puestos para los que está reclutando. Ahora bien, la mayoría de los reclutadores sí tienen un entendimiento preliminar del puesto, y la mayor parte de ese entendimiento preliminar proviene del gerente de contratación en la llamada de alineación. Así que cuando la vacante está abierta, el reclutador se sienta con el gerente de contratación y tienen una conversación muy detallada sobre lo que se requiere para el puesto. El gerente de contratación entonces dará una lista de competencias, experiencias, etcétera, que busca en un candidato para que tenga éxito en ese puesto. Así que, esencialmente, el reclutador está haciendo un ejercicio de compatibilidad. Tienen esta lista de todos los requisitos para el puesto que les dio el gerente de contratación, lo que sería su lista de deseos. Y luego salen a buscar personas que coincidan lo más posible con eso. Esa alineación se hace de forma rutinaria. Un candidato podría tener algo que al reclutador le parezca bien, lo envía al gerente de contratación y el gerente podría decir, esto no es exactamente lo que estamos buscando, y entonces reajustamos criterios. Pero muchas veces esto sucede detrás de escena y no recibes esa retroalimentación, así que entiendo por qué la gente se frustra mucho y piensa que el reclutador no tiene idea de lo que está haciendo. La realidad es que probablemente tienen más idea de lo que están haciendo de lo que realmente les reconoces. Aunque, de nuevo, no va a ser ese nivel tan profundo de experiencia que esperas. Pero cuando te contactamos para la entrevista inicial, realmente hay 3 tipos de candidatos con los que nos encontramos. El primero va a ser el candidato que es una opción obvia, no hay que pensarlo mucho. Tienen todo en papel, tal vez incluso experiencia en una industria muy similar. Y básicamente en ese punto solo estamos marcando casillas, solo confirmando si tienes la profundidad de experiencia que buscamos y algunos de los matices y expectativas salariales, etc. A esas personas normalmente se les pasa directamente con el gerente de contratación. A veces el gerente de contratación ya los ha visto antes de que siquiera te entrevistemos. Luego está el segundo tipo de candidato, que es un caso obvio de que no encaja. El candidato que, una vez que nos comunicamos contigo, somos escépticos sobre algunas cosas. En los primeros minutos, de alguna manera confirmas nuestro escepticismo y entonces te pasamos al grupo de los que no. Y esas son personas que se frustran porque ven la publicación de la vacante y dicen, bueno, cumplo con lo que buscan, pero quizá no tienes el contexto de los matices que estamos buscando. Luego están las personas que podrían encajar. Son las personas que tienen cosas interesantes en su currículum o en su experiencia y tenemos que profundizar un poco más. Así que podríamos empezar a hacerte diferentes preguntas de sondeo para tratar de entender la profundidad de tu experiencia, los matices y si encajarías o no en la dinámica del equipo y todas esas cosas. Recientemente hice otros videos sobre la compatibilidad cultural que deberías ver si quieres saber más sobre algunas de las razones más sutiles por las que la gente es rechazada. Pero eso es realmente lo que estamos tratando de hacer, y en esas son en las que vamos a pasar más tiempo, porque hay algo que quiero que consideres. El reclutador no está tratando de rechazarte. De hecho, no le conviene ir rechazando gente a diestra y siniestra. El trabajo del reclutador es tratar de cubrir la vacante, así que tenemos un reloj que está corriendo, tenemos lo que se llama una métrica del tiempo que tardamos en cubrir la vacante.
Tenemos que presentar candidatos al gerente responsable de la vacante que tengan una probabilidad razonable de avanzar y llegar hasta la oferta. Así que en realidad estamos tratando de construir un caso para presentarte. Y si eres un candidato que no es una elección obvia, tenemos que asegurarnos de aclarar todo y potencialmente defender ciertos aspectos o interceder por ti, básicamente vendiéndote al equipo de contratación. En otras palabras, queremos que seas tú, queremos que seas ese candidato que pueda pasar por todo el proceso de contratación y conseguir la entrevista porque, sinceramente, también nos hace ver bien a nosotros. Así que muchas veces cuando estamos tomando notas, eso es lo que estamos construyendo. Estamos construyendo tu caso por ti, y esta es la oportunidad perfecta para presentar al patrocinador de este video, Granola. Ahora, aquí está el asunto. Si el reclutador está tomando notas estructuradas sobre ti durante la llamada, ¿por qué no estás tomando notas estructuradas sobre ellos? Y ese fue el cambio que hice hace unos meses. Y es la razón por la que uso Granola para cada conversación real y búsqueda de empleo. Y no es solo para entrevistas, es para llamadas de selección, charlas de networking, entrevistas informales, para todo. Escribo mis notas en medias oraciones, lo que sea que el gerente responsable de la vacante acaba de decir que realmente importa. Me pongo atento cuando escucho una frase a la que tal vez quiera regresar o aclarar. Granola toma ese apunte rápido y lo convierte en un resumen claro después de que termina la llamada. No me pongo a escribir notas completas en medio de la conversación sin perder el contacto visual. Y no estoy tratando de recordar 6 cosas que dijo el gerente de contratación que eran prioridades para cuando llegue a la segunda ronda, y ese es el resultado real. Estructurado, legible y es mío. Construido exactamente de lo que dije, de lo que escuché, y no viene de una plantilla genérica. Hay una receta hecha exactamente para esto. Antes de la llamada, durante ella, después de ella, obtienes lo que necesitas sin tener que buscar entre una aplicación de notas desordenada. Y si pones mucha atención a lo que dice el reclutador, esta es la parte que cambia cómo te presentas en la segunda ronda. Granola muestra las preguntas de seguimiento y los temas pendientes directamente de la conversación. Así que cuando te sientas para la siguiente ronda, ya sabes qué preguntar y a qué temas regresar. Y ese es todo el truco en una búsqueda de trabajo larga, mantenerte lo suficientemente organizado para saber que estás construyendo sobre cada conversación en vez de empezar de cero cada vez. Los nuevos usuarios obtienen su primer mes gratis. El enlace está en la descripción de abajo. Así que aquí están las 5 cosas principales que incluimos en las notas para el equipo de contratación. Lo primero va a ser una aclaración para transmitir al gerente de contratación. Así que cualquier cosa en la que necesitemos un poco más de matiz, más profundidad, ¿qué tipo de experiencia tienes realmente? ¿La tienes desde este ángulo en particular o es más bien de aquel otro? Tal vez sea el nivel de comodidad que tienes con cierta tecnología o cierto proceso, o el tamaño de la organización en la que hayas trabajado. Estas son cosas que a menudo anotamos porque el gerente de contratación nos da este contexto en la llamada de inicio. Eso también nos lleva a la otra cosa, posibles objeciones. Así que si vemos algo en tu currículum que potencialmente podría ser un problema, vamos a tratar de anticiparnos y abordarlo antes de siquiera enviarlo al gerente de contratación. Porque muchas veces se crean narrativas basadas en lo que está en tu currículum o en lo que no está en tu currículum. Así que si hay periodos sin empleo, por ejemplo, o tal vez tienes algún tipo de problema en tu currículum, el gerente de contratación empezará a llenar esos vacíos. He estado en esas salas antes con estos gerentes de contratación que les encanta inventar historias locas sobre las personas que no son nada precisas. Y me quedo ahí pensando de dónde sacas eso, porque esa no es la conversación que tuve con ellos. Así que un buen reclutador en realidad va a abogar por ti y tratar de presentar cualquier objeción que el gerente de contratación pueda tener de una manera más positiva para que podamos promocionarte y venderte al equipo de contratación de manera un poco más efectiva. Y por eso creo que es una locura cuando la gente dice que quiere que los reclutadores sean reemplazados por inteligencia artificial, porque un bot de IA no va a hacer eso por ti. O encajas o no encajas, y ahí no hay tonos grises. Te rechazan de inmediato. La tercera cosa son los posibles vacíos que hay que aclarar. Si el puesto requiere que tengas algo en particular y tu currículum no lo indica claramente, entonces vamos a tratar de aclarar si realmente la tienes. No lo veo en tu currículum. ¿Puedes darme un poco más de detalles sobre cómo has demostrado esto en particular? ¿O vemos que tienes esta habilidad en particular, o tecnología, o proyecto, o metodología, o lo que sea? ¿Tienes experiencia en esta otra cosa? Y entonces básicamente estamos tratando de aclararlo de nuevo. Estas son posibles objeciones que un equipo de contratación puede tener, pero en realidad son más bien vacíos que estamos tratando de aclarar porque muchas veces las personas sí tienen lo que estamos buscando, simplemente no está claro en su currículum. También estamos tomando nota de tu tono, tu confianza, tu nivel de energía, tu entusiasmo por el puesto y qué tan alineada está tu motivación con el puesto. ¿Eres alguien que realmente encajaría bien? ¿Tienes buena vibra? Porque eso realmente importa.
Si al reclutador le caes bien como persona, va a apoyarte, va a escribir una pequeña nota, va a hablar con el gerente de contratación. Y si el gerente de contratación rechaza de inmediato a los candidatos que yo envié, de hecho, tomo el teléfono y le llamo para decirle, oye, realmente creo que deberías hablar con esta persona. Sé que no tienen exactamente lo que buscas en el currículum, pero tengo muy buena impresión de ellos y creo que tú también la tendrás. Solo dales una oportunidad. Y muchas veces puedo convencer al gerente de contratación de que les llame, y la mayoría de las veces recibo una llamada del gerente de contratación después de que han hablado con el candidato y me dicen, oye, tenías razón, ese tipo era realmente bueno, y finalmente vamos a tomar en cuenta lo básico. ¿Estás en la ubicación adecuada? ¿Puedes trabajar en el horario que requiere el puesto? ¿Estás en la zona horaria correspondiente? ¿Puedes cumplir con los requisitos mínimos del puesto? La expectativa salarial ciertamente es uno de esos requisitos también. Y uno de los trabajos del reclutador es aclarar el tema del salario desde el principio del proceso, para saber si tenemos una probabilidad razonable de llegar a un acuerdo contigo al final si eres nuestro candidato. Y eso se va a agregar a las notas y va a acompañar todo el proceso de entrevistas. Así que aquellos de ustedes que intentan ponerse listos a último minuto o cambiar completamente su número, eso puede molestar al resto del equipo porque entran al proceso de entrevistas pensando que se trata de una cosa y al final resulta otra. Y si al final les cambias las cosas de repente, puede dejarles un mal sabor de boca. Así que hablemos de algunas de las cosas ocultas que realmente se están evaluando. Y esto a menudo va a ser muy sutil, con matices. Diferentes roles tienen diferentes requisitos, pero normalmente hay algo llamado alcance y escala. En otras palabras, estamos viendo si puedes manejar el entorno en el que te vamos a poner, la escala y el alcance de este trabajo. Por ejemplo, cuando yo estaba reclutando desarrolladores senior de Android en Amazon, teníamos un estándar técnico muy alto y lo sabíamos. Cuando contactaba a los candidatos, incluso si tenían un título de senior, me aseguraba de que entendieran que la evaluación técnica era un factor excluyente. Había un requisito de que tenían que pasar por una evaluación técnica o tenían que programar en vivo frente a alguien. Básicamente lo que buscábamos era saber si podían producir código limpio y básico según el libro de texto. Había lenguajes específicos de la plataforma que tratamos de evaluar. Así que había todo ese tipo de cosas básicas. Pero el verdadero filtro, una de las cosas principales, era que si encontraba a un candidato que cumplía con muchos de los requisitos, pero no tenía el alcance y la escala adecuados, no podía pasarlo a la siguiente etapa. En otras palabras, tenían que estar desarrollando aplicaciones empresariales. No podían estar trabajando en algún pequeño reproductor de música o algo así. En cambio, buscábamos personas que hubieran desarrollado aplicaciones que estuvieran instaladas en cientos de miles, si no es que millones de dispositivos, porque esa era la escala en la que estábamos trabajando. Grandes sistemas distribuidos, equipos que estaban repartidos prácticamente por todo el mundo, y ellos trabajaban en partes muy pequeñas de esos sistemas. Así que, en otras palabras, si estabas a cargo de una aplicación completa que era mucho más pequeña en alcance y escala, tal vez no serías una buena opción para nosotros. Ahora, eso no significaba que no fueras adecuado para otros puestos, incluso dentro de Amazon, pero para el puesto que yo estaba reclutando específicamente, teníamos que ver personas que tuvieran ese alcance y esa escala. Así que es la misma habilidad en papel. Tu currículum puede decir todas las cosas correctas, pero si el alcance no es el adecuado, entonces no será la opción adecuada. Y eso es lo que estamos tratando de evaluar en la entrevista de filtro. Ahí estoy tomando muy buenas notas. Y la cosa es que estas conversaciones te siguen a lo largo de varias rondas de entrevistas. Así que tienes que recordar lo que le dijiste al reclutador, pero luego el responsable de contratación también va a tener sus propias notas. Luego, cuando llegues al panel y al resto de los equipos de entrevistas, vas a tener que recordar todo lo que sucede en el camino. Así que estar realmente preparado en tus entrevistas y en cómo presentas tu currículum va a ser sumamente importante. Así que, de nuevo, si realmente quieres mantenerte organizado durante tu búsqueda, en lugar de estar luchando por recordar qué fue importante en una llamada de hace 2 o 3 semanas con un reclutador, por eso uso Granola. De nuevo, el enlace está en la descripción y el primer mes es gratis para ti. Ahora, sé que pasar por este proceso parece muy abrumador, pero créeme, no es tan malo como parece si tienes una estrategia al entrar. Hay un método para presentarte de la manera más efectiva. Ahora, obviamente no podemos cambiar lo que hicimos en el pasado, pero podemos promocionarnos de manera más efectiva a medida que avanzamos en los procesos de entrevista. Y he visto candidatos que, aunque no eran los más adecuados en papel, hicieron entrevistas tan buenas que en realidad recibieron una oferta e incluso una mejor oferta de la que esperábamos al inicio del proceso. Así que sí es posible si tienes habilidades para las entrevistas. Ahora, si estás batallando en ese aspecto, he creado algunos recursos.
Tengo un sitio web llamado A Life After Layoff, que está lleno de consejos y trucos, todo desde una perspectiva interna. Y específicamente en lo que respecta a entrevistas y búsqueda de empleo, el bootcamp definitivo para buscadores de empleo es mi masterclass. Es mi recurso más completo sobre búsqueda de empleo y no hay nada que se le compare. Va desde la búsqueda de empleo en sí hasta cada ronda del proceso de entrevistas. Desglosa exactamente lo que los equipos buscan en cada paso, cómo puedes posicionarte, cómo puedes responder preguntas sin tener que memorizar todo. Y luego llegamos a la oferta, y después te ayudo a negociar para que obtengas las mejores condiciones posibles y no dejes dinero sobre la mesa. Ahora, si solo estás buscando información sobre la entrevista en sí, he creado un recurso más específico llamado el curso intensivo de entrevistas de 48 horas que desglosa únicamente la parte de la entrevista. Así que realmente profundiza en eso. De hecho, ambos cursos funcionan bien juntos. Pero si solo buscas ayuda para entrevistas, revisa el curso intensivo de entrevistas de 48 horas. De todos modos, espero que este video te haya resultado al menos un poco esclarecedor. Estamos tratando de desmitificar cómo funciona la búsqueda de empleo y qué es lo que realmente hacen los reclutadores para poder ayudarte a conseguir tu próximo trabajo con más convicción y autoridad. Como siempre, te agradezco que hayas visto el video. Nos vemos en el próximo.